Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente en el ciclo de conferencias sobre la Semana Santa en Iztapalapa y su consideración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Ciudad de México también, eh, que es una iniciativa promovida a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura de Iztapalapa y de la COSIAC. En esta ocasión nos acompaña el doctor Helio Masferrer Can. Él es un especialista en las relaciones Estado e Iglesia, pero también es un especialista en la religiosidad popular. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es docente, profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudió antropología en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, estudió la maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana y el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De esta casa de estudios, él es profesor investigador y lleva a cabo labores de formación del estudiantado a través de varios proyectos de investigación formativa. Particularmente él se dedica a dos grandes temas que son su especialidad, la religiosidad popular, y es especialista también de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, particularmente de los totonacos, aunque conoce bastante bien sobre los demás pueblos. Como señalaba al inicio, él es un especialista en de las relaciones Estado-Nación con las instancias distintas, pero sobre todo con la religiosidad católica, y es especialista en todas estas expresiones que se conocen como religiosidad popular, y ha dirigido y él mismo ha coordinado y ha hecho trabajo de campo sobre las expresiones de la religiosidad popular en la Ciudad de México y particularmente en la Semana Santa. Ha dirigido varias tesis, de esto nos hablará el doctor Helio Masferrer Can, que está aquí con nosotros, y sin más preámbulo, los dejamos con el doctor Helio. Adelante, Helio, por favor. La Semana Santa en Iztapalapa es un evento muy interesante porque tiene facetas muy diversas que lo hacen un evento muy atractivo. En principio, Iztapalapa es el municipio, uno de los municipios con más habitantes en el país y en la Ciudad de México. Por una parte. Por otro lado, la Ciudad de México ha sufrido un proceso de metropolización muy interesante. Involucra, aparte de lo que legalmente es la Ciudad de México, el área metropolitana son una cantidad importante de municipios del Estado de México y uno de Hidalgo. Entonces, una situación es que no hay una fiesta patronal de la metrópoli, y de alguna forma la Semana Santa en Iztapalapa es la fiesta patronal del área metropolitana. Semana Santa son prácticamente los pocos días que no son laborables en todo el país, a nivel de lo que serían las festividades religiosas, por una parte, y por otra, tiene una participación, podríamos decir, de masas. Ahora con la pandemia ha habido una estrategia de control precisamente de las aglomeraciones, pero antes de la pandemia, y estamos convencidos que después de la pandemia va a seguir con mucha intensidad los festejos. Entonces, desde esta perspectiva, es interesante tratar de entender cuál es la incidencia de la festividad de Semana Santa.
De alguna forma debemos entender que el catolicismo mexicano es una construcción cultural específica. Si bien jurídicamente los católicos mexicanos son parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, podemos decir que el catolicismo mexicano es muy mexicano y muy poco romano, a su vez, porque en definitiva desarrolla un conjunto de tradiciones que están dentro de la cultura. Uno de los aspectos claves para entender el asunto es que es una recreación popular que toma como base el teatro de evangelización, que es una estrategia para catequizar a las poblaciones indígenas apelando a lenguajes no visuales, lenguajes visuales, perdón, a lenguajes visuales emotivos y no precisamente a un discurso racional como podría ser el mundo europeo. En esa perspectiva, es una recreación de lo que es la pasión, o sea, el juicio, Jesús, la entrada, etcétera, etcétera, y su crucifixión también. Entonces, de acuerdo a una versión que ha sido construida y reconstruida por la propia población. Entonces, en este sentido, no podríamos decir que el catolicismo popular mexicano se aleja de lo que podemos llamar la ortodoxia de la institución. Un elemento clave en todo esto es la participación organizada de miles de personas. O sea, hay todo un trabajo para quién va a ser podríamos decir, actores principales: Jesús, Virgen María, Pilatos, María Magdalena, etcétera. O sea, se recrean todos. Hay una parte, podríamos llamar teatral, pero más que teatral es un performance, porque no podemos decir que es un teatro, sino que la gente está perfectamente convencida que está viendo la realidad, que está recreando la situación ritual. Entonces, en esta perspectiva, es una celebración singular porque puede aglomerar a lo largo de estos días millones de personas, ¿no? Ahora, también la fiesta y el grupo que organiza la fiesta es un elemento de la identidad, podríamos decir, regional, porque no podemos olvidar que en realidad el núcleo histórico de la Ciudad de México es un perímetro que estaba dentro de lo que hoy es la alcaldía de Cuauhtémoc, donde están los centros del poder, el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, etc. Pero en la medida que la ciudad se fue expandiendo, fue absorbiendo distintas localidades. Entonces, en este caso, la celebración de la Semana Santa es una celebración que está a cargo, y en eso son bastante celosos, está a cargo de los descendientes de los 8 barrios que históricamente fundaron el pueblo de Iztapalapa. Hoy es una alcaldía en términos municipales, pero es... entonces,
es también un elemento de identidad local, porque los cargos principales tienen que distribuirse entre la gente de los 8 barrios y 2 comunidades anexas, pero que son parte, están formados por descendientes de los 8 barrios por la propia expansión demográfica. Y otro aspecto también muy interesante es que toda la organización de la fiesta de la Semana Santa no es manejada ni por la institución de la Iglesia Católica ni por el Estado, sino que la propia comunidad se organizó históricamente para hacer la celebración y más recientemente hicieron una asociación civil para poder recibir fondos, etcétera, para llevar adelante la celebración. También es interesante destacar que los que participan de la fiesta de la Semana Santa tienen que tener ciertos requisitos de vida, podríamos decir, ejemplar ante la sociedad, etcétera, de acuerdo al papel que están desempeñando. Entonces, quien desempeña el papel de Virgen María debe tener todos los requisitos de no contaminación, etcétera. El que hace de Jesús también debe ser soltero, cosas así, ¿no? O sea que en realidad no es un teatro, sino que es una recreación ritual. Este es el asunto. Y también hay una parte, podríamos decir, del desempeño popular, y es el juicio, se reproduce el juicio de Jesús, etc. En esa perspectiva podríamos decir que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, de la religión católica, tiene un papel didáctico muy importante porque también decimos que participan miles de personas en forma organizada, o sea, porque tienen distintas categorías, vírgenes, nazarenos, etcétera, que acompañan, otros van de soldados romanos, etcétera, que acompañan a la procesión, a la peregrinación que se mueve hacia el Cerro de la Estrella, etcétera. O sea que es podríamos decir, una adaptación a la sociedad de masas y simultáneamente hay núcleos que son, podríamos decir, los núcleos elegidos. Entonces, en esta perspectiva, podemos plantear que es una fiesta eminentemente popular porque los criterios de sacralidad no son definidos por la institución, sino por la propia comunidad. Nosotros hemos dado un seguimiento puntual a la festividad de Semana Santa. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia hemos hecho varias tesis sobre el tema. Se ha estudiado con mucho cuidado cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, hicimos una genealogía de los que ocuparon los cargos principales y en general existe la tendencia, si bien hay de todos los 8 barrios, existe la tendencia a concentrar los cargos más importantes en 4 de los 8 barrios. Y estos barrios en realidad es una división de carácter prehispánico que se dividía la población en sistemas de bi- y cuatripartición, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante porque podemos decir que 500 años de la invasión europea, la población nativa de Iztapalapa encontró formas de mantener su identidad, sus formas de interacción, etcétera, ¿no? Con una versión que
no necesariamente le agrada a la jerarquía católica, aunque por supuesto ellos avalan todo lo que se hace. Es importante destacar también que hay otros grupos mucho más pequeños que hacen su propia celebración de Semana Santa con otros criterios teológicos, llamémosle. Entonces, también, aunque por supuesto la que se desarrolla en la zona principal, en la antigua plaza, etcétera, es la crucifixión anual que se hace de quien desempeña el papel de Cristo, etcétera, es parte de la afirmación, ¿no es cierto?, de un grupo concreto, y hay otros grupos que tratan de construir otras tradiciones, sin mucha suerte, pero no está de más mencionar que existen también una disputa por el monopolio simbólico, etcétera. Entonces, en esta perspectiva podemos sintetizar diciendo que la Semana Santa no solo es una construcción simbólica propiedad de los 8 barrios del centro de Iztapalapa, sino que a su vez es una estructura simbólica que articula a todas las poblaciones de la ciudad, del área metropolitana y de alguna forma del país, porque en definitiva en la ciudad de México y el área metropolitana podemos decir que hay habitantes que son de todo, migrantes, etcétera, que vienen de todo el país. Entonces y participan de la festividad en tanto fiesta patronal que les configura identidad, etcétera. Entonces, creo que esta es la importancia de la Semana Santa en Iztapalapa en estos tiempos. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente después de haber escuchado en esta charla intensa, breve pero intensa del doctor Helio, donde despliega, por supuesto, toda su experiencia de más de 30 años sobre los pueblos indígenas en la Ciudad de México y sobre la religiosidad popular. Él nos plantea un par de cosas bastante interesantes. La Semana Santa como la gran festividad patronal, digamos, una suerte de festividad patronal de la Ciudad de México. Es un gran dispositivo que, como lo vimos también con el doctor Iván Gómez César, ha servido para sumar a estos colectivos de población migrante que llega a la ciudad y que se integra a través de la participación en estas festividades, aunque, como señala bien el doctor Masferrer, la organización y la realización por completo está en manos de las personas que pertenecen a estos 8 barrios originarios de la alcaldía de Iztapalapa y particularmente a 4 como parte de estos sistemas mesoamericanos bipartitos o cuatripartitos. Nos plantea varias líneas posibles de interpretación sobre el fenómeno religioso urbano, en el cual estas formas de teatro evangelizador han servido también como una forma de incorporar a la alteridad, de incorporar a la gente que no es de aquí para que, como él señala, adquieran una suerte de identidad citadina, fincada también en estos procesos de religiosidad popular, particularmente la Semana Santa, aunque también se pueden hablar de ciertas fiestas patronales mucho más localizadas, pero el doctor señala sobre todo que esta recreación de la Semana Santa pasa por un imaginario donde la dificultad, la penuria, representada a través del teatro evangelizador, genera ciertas formas de identificación con la población que llega de fuera, porque como señala el doctor Masferrer, la alcaldía de Iztapalapa es una de las alcaldías más pobladas de la
la Ciudad de México, y también lugar de destino de mucha de la población migrante. Si bien la ciudad recibe migrantes de todas partes del país, en toda la ciudad, en todas sus alcaldías, la alcaldía de Iztapalapa es por mucho la más grande, una de las más grandes del país, y una de las que tiene el más alto porcentaje de población indígena dentro de su demarcación. Entonces, esto ha servido también la gran festividad de Semana Santa, que como señala el doctor Helio Masferrer Can, se fue desplazando del centro de la ciudad, sede de los poderes civiles y religiosos desde la época colonial, pero también hasta la fecha, hasta los tiempos modernos. Se vio desplazado hacia la zona de Iztapalapa, pero conservando una lógica profundamente indígena, que es la que al parecer funciona como el gran motor, el gran engranaje también de la festividad de Semana Santa. Y de ahí que la Iglesia Católica no tenga una participación, aunque tenga ni quizás injerencia, o una injerencia muy débil, en relación a la organización y la participación y la visión que se tiene de la Semana Santa como una de las festividades multitudinarias y de las más visibles de la Ciudad de México y del país. Nos quedamos también con estas ideas que el doctor Helio Masferrer Can nos propuso, sobre todo considerar la festividad como una de las más emblemáticas, como una suerte de fiesta patronal de la Ciudad de México, aunque no está dedicada a un santo patrón, sino a la representación de la Pasión de Cristo. Sin embargo, es vista desde fuera y también incluso desde dentro, en su área metropolitana, señalaba el doctor Masferrer, como la gran festividad que aglutina en un primer momento a la población local de Iztapalapa, a la Ciudad de México en un segundo momento, y al país en un tercer momento, ¿no? Cerramos con preguntas, si es que el público que nos está viendo tiene alguna pregunta que realizar, y por vía chat estaremos contestando. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima charla dentro del ciclo de conferencias sobre la Semana Santa como patrimonio cultural intangible. Muchas gracias.